Adán Hernández ajustó la lente de la cámara, enfocando el rostro curtido de la mujer sentada frente a él en la sala de entrevistas tenuemente iluminada. Era la tercera informante este mes, y su historia sobre el encubrimiento de la compañía farmacéutica sería el tema de su próximo documental. Durante 8 años, se había forjado una reputación exponiendo la corrupción cuadro por cuadro. Su trabajo había derribado a ejecutivos, políticos y organizaciones que se creían intocables. Pero nunca imaginó que necesitaría esas mismas habilidades contra su propia familia. El viento de diciembre hacía vibrar las ventanas de su departamento tipo estudio en la colonia Roma de la Ciudad de México mientras Adán empacaba su equipo esa noche. El dibujo de su hijo Diego estaba pegado en la pared sobre su escritorio, una familia de figuras de palitos tomados de la mano bajo un sol sonriente. El niño de 5 años se lo había dado la semana pasada con una sonrisa chimuela. Esos somos nosotros, papá. Somos felices. El teléfono de Adán vibró. Un mensaje de texto de su esposa, Valeria Bustamante: no olvides que salimos hacia Valle de Bravo a las 6 de la mañana. Mamá nos quiere allí temprano para ayudar con la decoración de Navidad. Suspiró. 3 años de matrimonio con Valeria Bustamante le habían enseñado que la Navidad en la hacienda Bustamante no era una celebración, era una actuación. Su madre, doña Ana Bustamante, orquestaba cada detalle con precisión militar, y cualquiera que se desviara de su guión enfrentaba consecuencias. Su relación no siempre había sido complicada. Adán conoció a Valeria en una recaudación de fondos hace 6 años. Ella era voluntaria en una organización sin fines de lucro de alfabetización, parecía genuinamente amable y se reía de sus chistes terribles. Era hermosa de una manera discreta, con cabello castaño rojizo e inteligentes ojos verdes. Le habló de su título en trabajo social, sus planes de abrir un centro de consejería para niños desfavorecidos. Parecía diferente a la reputación de su familia. Debería haber prestado atención a las advertencias. Su mejor amigo, Cornelio Solís, un compañero documentalista, lo había apartado antes de la boda. Carnal, investigué un poco sobre los Bustamante. No son buena gente. Doña Ana Bustamante destruyó a socios comerciales, expulsó a cualquiera que la desafiara. Hay demandas, acusaciones. Valeria no es su madre, insistió Adán. La manzana no cae lejos del árbol, hermano. Adán lo había ignorado. Estaba enamorado. Y cuando nació Diego, pensó que veía a Valeria suavizarse, convertirse en la mujer con la que se había casado. Pero después de mudarse más cerca de Valle de Bravo y de la zona exclusiva de la familia, más cerca de su órbita, algo cambió. Valeria comenzó a hacerse eco de las opiniones de su madre, sus críticas, sus frías evaluaciones de las personas que no cumplían con los estándares de los Bustamante. Diego, con su dislexia y su naturaleza gentil, no cumplía con esos estándares. El viaje matutino a Valle de Bravo fue silencioso, excepto por el suave tarareo de Diego en el asiento trasero. Estaba mirando un libro de imágenes, trazando las palabras con su dedo. Su maestra había llamado la semana pasada, Diego estaba luchando con la lectura, quedándose atrás de sus compañeros de clase. La escuela recomendó pruebas para discapacidades de aprendizaje. Cuando Adán se lo mencionó a Valeria, ella se puso rígida. Mi familia no tiene discapacidades. Solo necesita concentrarse más. Así no funciona la dislexia. No lo etiquetes, espetó ella. Mi madre trabajó con niños durante 30 años. Ella sabrá qué hacer. Doña Ana Bustamante, de hecho, había trabajado con niños como directora de un colegio privado de élite donde la disciplina significaba humillación y la excelencia significaba perfección. Se había retirado hacía 5 años, pero su reputación permanecía. Era la mujer que rompía a los débiles para hacerlos fuertes. La hacienda Bustamante se extendía a lo largo de 6 hectáreas en la zona exclusiva de Avándaro. La casa principal era una obra maestra de estilo colonial, con columnas blancas brillando contra el césped bien cuidado incluso en invierno. Mauro Bustamante había heredado la propiedad y el imperio de bienes raíces comerciales de la familia. A los 70 años, era un hombre tranquilo que hablaba poco y defería a doña Ana en todo. Adán sospechaba que Mauro había dejado de luchar contra su esposa hacía décadas. Los hermanos de Valeria, Fausto Bustamante y Luis Bustamante, ya habían llegado con sus familias. Fausto,
El mayor, con 42 años, dirigía el negocio familiar con una eficiencia despiadada. Su esposa, Hilda Bustamante, era una exreina de belleza que había aprendido a reflejar la crueldad de doña Ana para sobrevivir en la familia. Tenían 2 hijos adolescentes que asistían a la misma escuela preparatoria donde doña Ana había sido directora. Luis, de 38 años, era un abogado corporativo que se especializaba en aplastar a cualquiera que desafiara a sus clientes. Su esposa, Elena Bustamante, era más callada, pero Adán la había visto participar en suficientes comentarios mordaces para saber que ella también había elegido la supervivencia sobre la amabilidad. La familia extendida llegaría a lo largo del día: tías, tíos, primos, amigos de la familia. 38 personas en total, todas reunidas para demostrar que pertenecían al mundo de doña Ana Bustamante. Adán llevó las maletas adentro mientras Diego abrazaba a su elefante de peluche, señor Trompa. El niño de 5 años tenía los ojos muy abiertos, asimilando el enorme árbol de Navidad en el vestíbulo, decorado con costosos adornos y luces blancas. Adán. Doña Ana apareció en la parte superior de la escalera, descendiendo con el porte de una reina. A los 68 años, era alta y angulosa, con el cabello plateado peinado perfectamente, su ropa costosa pero severa. Llegan tarde. En realidad llegamos 10 minutos antes. Llegar antes es llegar a tiempo. Llegar a tiempo es llegar tarde. Miró más allá de él hacia Diego. ¿Y por qué ese niño sostiene ese juguete mugroso? Es su objeto de consuelo, dijo Adán con calma. Tiene 5 años. Está consentido. Doña Ana descendió los últimos escalones. Valeria, lleva a tu hijo arriba. Los invitados llegarán y no permitiré que arrastre esa cosa todo el día. Valeria inmediatamente tomó la mano de Diego. Vamos, cariño. Pongamos al señor Trompa en la recámara. El agarre de Diego se tensó sobre el elefante, pero no protestó. Eso era lo que Adán había notado durante el último año: su hijo había aprendido a no protestar. La luz en sus ojos se atenuaba un poco más cada vez que visitaban esta casa. El día transcurrió exactamente como doña Ana dictaba. Los invitados llegaron en oleadas, cada uno recibido con calidez calculada o desdén frío, dependiendo de su posición en la jerarquía familiar. Adán reconoció el patrón por su trabajo documental: esta era una estructura de poder mantenida cuidadosamente a través de recompensas y castigos sociales. Vio a Diego intentar jugar con sus primos, los hijos de Fausto, pero lo ignoraron. Cuando Diego preguntó si podían construir con bloques, el mayor se burló. Eso es cosa de bebés. ¿Ni siquiera puedes leer la caja? El rostro de Diego se sonrojó, pero se alejó en silencio. Adán se movió para seguirlo, pero Valeria lo tomó del brazo. Deja que aprenda a manejarlo él mismo. Tiene 5 años. Mis sobrinos lo están endureciendo. Eso es bueno para él. Adán se soltó del brazo y encontró a Diego en la biblioteca, sentado en el asiento de la ventana con el señor Trompa. Hola amigo, ¿estás bien? Diego asintió, pero sus ojos estaban vidriosos. Papá, ¿por qué no les caigo bien? Aún no te conocen. Y ellos se lo pierden, porque eres genial. La abuela dice que necesito esforzarme más. Que no estoy al nivel. La mandíbula de Adán se tensó. La abuela no entiende que todos aprenden de manera diferente. No hay nada malo en ti. Entonces, ¿por qué todos siguen diciendo que necesito ser arreglado? La pregunta golpeó a Adán como un golpe físico. Su hijo estaba internalizando este veneno, comenzando a creer que estaba roto. Atrajo a Diego en un abrazo. No necesitas ser arreglado. Eres perfecto exactamente como eres. Pero incluso mientras lo decía, Adán sabía que el daño se estaba extendiendo. Cada visita a esta casa, cada interacción con su familia, socavaba la confianza de Diego. La cena se sirvió a las 6, un asunto formal con porcelana y cristal. Los adultos se sentaron en la mesa principal mientras los niños fueron relegados a una mesa más pequeña en la habitación contigua. Adán insistió en sentarse donde pudiera ver a Diego, ganándose una mirada fría de doña Ana. La conversación giró en torno a éxitos comerciales, logros sociales y críticas cuidadosamente veladas hacia cualquiera que no hubiera cumplido con las expectativas.
La esposa de Fausto, Hilda, describió en detalle cómo acababan de donar un ala a la escuela preparatoria, asegurando el legado de su hijo. El legado familiar lo es todo, anunció doña Ana, mirando intencionadamente a Adán. Se trata de mantener los estándares, preservar la excelencia a través de las generaciones. A veces se trata de amabilidad y apoyo, dijo Adán en voz baja. La mesa se quedó en silencio. El tenedor de doña Ana se detuvo a medio camino de su boca. La amabilidad sin estándares es debilidad. Aprendí eso dirigiendo una escuela durante 30 años. Los niños necesitan disciplina, estructura y altas expectativas. También necesitan compasión. Y mira a dónde ha llevado tu compasión a Diego. Dejó el tenedor. El niño apenas puede leer. Llora ante el menor desafío. Se aferra a los juguetes como un infante. Alguien necesita empujarlo ya que claramente su padre no lo hará. Valeria no defendió a su hijo. Miró su plato, en silencio. Esa noche, Adán no pudo dormir. Yacía en la habitación de invitados mientras Valeria respiraba constantemente a su lado, aparentemente sin preocuparse por el ataque de su madre a su hijo. A través de la pared, podía escuchar a Diego llorando suavemente. Cuando fue a ver, encontró a su hijo acurrucado alrededor del señor Trompa, con lágrimas corriendo por su rostro. Escuché a la abuela, susurró Diego. Ella piensa que soy un tonto. No eres tonto. Eres uno de los niños más inteligentes que conozco. Entonces, ¿por qué no puedo leer como los otros niños? Tu cerebro funciona de manera diferente, eso es todo. Algunas de las personas más grandes de la historia tenían dislexia. Albert Einstein, Steven Spielberg. ¿Quién es ese? Un cineasta como yo. Hace películas increíbles. Y tenía problemas para leer cuando tenía tu edad. Adán apartó el cabello de la frente de Diego. Vamos a conseguirte ayuda. Ayuda real, no las ideas de la abuela sobre la disciplina. Mamá dijo que la abuela sabe qué es lo mejor. El corazón de Adán se hundió. A veces las mamás se equivocan, incluso cuando nos aman. Se quedó hasta que Diego se durmió, luego regresó a la habitación de invitados. Valeria estaba despierta ahora, sentada en la cama. Estás socavando a mi madre. Tu madre está destruyendo la autoestima de nuestro hijo. Ella está tratando de motivarlo. Lo tratas como si estuviera hecho de cristal. Lo trato como a un niño que merece respeto y apoyo. Y mira lo que nos ha traído eso. Se está quedando atrás, Adán. Los otros niños de su edad están leyendo libros de capítulos y él todavía está con libros de imágenes. Mi familia tiene una reputación que mantener. Tiene 5 años. No es un reflejo de la reputación de tu familia. Es un ser humano. El rostro de Valeria se endureció de una manera que le recordó aterradorosamente a doña Ana. Tal vez si hubieras tenido el éxito suficiente para hacer algo contigo mismo, entenderías sobre mantener estándares. Pero eres un documentalista en apuros que apenas puede mantener a su familia. Viviendo en un departamento diminuto, persiguiendo historias que a nadie le importan. Las palabras aterrizaron como golpes. Adán había renunciado a un trabajo corporativo mejor pagado para dedicarse al cine documental, creyendo en la importancia de exponer la verdad. Valeria lo había apoyado una vez, o fingió hacerlo. Esto es lo que piensa tu madre, ¿no? Que no soy lo suficientemente bueno para la familia Bustamante. Esto es lo que yo pienso, dijo Valeria. Pero su voz era la voz de su madre. Su entonación, la entonación de su madre. Estás tan ocupado tratando de salvar el mundo que no puedes ver que tu propio hijo necesita disciplina, no mimos. Adán se dio la vuelta. La mujer con la que se había casado estaba desapareciendo, reemplazada por un clon de los Bustamante. Y si no hacía algo, Diego sería su próxima víctima. A la mañana siguiente, Adán se despertó y encontró la cama de Diego vacía. El pánico lo atravesó hasta que escuchó voces abajo. Bajó para encontrar a doña Ana en la cocina con Diego, quien estaba sentado a la mesa con un plato de huevos que claramente no quería. Necesita aprender a comer lo que se le pone enfrente, dijo doña Ana cuando Adán entró. No solo los alimentos que le gustan.
Diego se veía miserable, empujando los huevos medio crudos alrededor de su plato. Odiaba los huevos. La textura le provocaba arcadas, pero estaba tratando de forzarlos bajo la atenta mirada de doña Ana. No tiene que comer algo que lo hace sentir físicamente incómodo, dijo Adán. La incomodidad forma el carácter. Ignorar las necesidades de un niño rompe la confianza. Doña Ana se puso de pie, su postura rígida. No tienes idea de cómo criar a un niño, Adán. Estás creando un niño débil y dependiente que fracasará en todo en la vida. He visto cientos de niños, y conozco a los que tienen éxito. Son los que aprenden temprano que el mundo no atiende a sus sentimientos. O tal vez tienen éxito porque alguien creyó en ellos. Creer sin desempeño es delirio. Se volvió hacia Diego. Termina tus huevos. Todos. Las manos de Diego temblaban. Adán vio a su hijo forzar otro bocado, lo vio luchar para no vomitar, y tomó una decisión. Cruzó la cocina y retiró el plato. Él terminó. Ciertamente no lo ha hecho. Es mi hijo, y yo decido cuándo termina. La temperatura en la habitación bajó. Los ojos de doña Ana eran de hielo. Le estás enseñando que renunciar es aceptable. Le estoy enseñando que su padre lo protege. ¿Protección de qué? ¿Consecuencias? ¿Realidad? El mundo se lo comerá vivo si sigues así. Entonces estaré allí para ayudarlo a defenderse. Doña Ana sonrió, pero no había calidez en ello. Veremos cuánto dura eso. El resto de la mañana fue tenso. Más parientes llegaron para las festividades del día de Navidad. Adán reconoció algunas caras de la boda de Valeria, tías y tíos cuyos nombres había olvidado, primos que nunca se habían molestado en aprender el suyo. Todos se movían en la órbita de doña Ana, atraídos por su aprobación, aterrorizados por su desaprobación. Fausto apartó a Adán antes del almuerzo. Necesitas alinearte. ¿Disculpa? La familia tiene ciertas expectativas. Eres el esposo de Valeria, lo que significa que nos representas ahora. Tu hijo nos representa. Esa escena de esta mañana, esa escena fui yo protegiendo a mi hijo del abuso emocional. La expresión de Fausto se endureció. Tenía los ojos de su madre, fríos y calculadores. Esa es una acusación grave. Es una precisa. Mi madre dedicó su vida a la educación. Convirtió a estudiantes fracasados en exitosos a través de la disciplina y altos estándares. Ella está tratando de ayudar a Diego y tú lo estás saboteando. Estoy evitando que ella lo rompa. Eres demasiado blando. Siempre lo has sido. Valeria cometió un error al casarse con alguien tan corriente. Adán mantuvo su voz nivelada. ¿Es eso lo que doña Ana te dijo que dijeras? Es lo que todos pensamos. No eres uno de nosotros. No tienes nuestros antecedentes, nuestra educación, nuestras perspectivas. La única razón por la que te toleramos es porque Valeria te amaba. Tiempo pasado. ¿Ella te dijo eso? No tiene que hacerlo. Todos podemos verlo. La estás perdiendo, Adán. Ella está recordando quién es, de dónde viene, y tú eres el obstáculo que la retiene. Fausto se alejó, dejando a Adán de pie en el pasillo, procesando la amenaza bajo las palabras. Su familia estaba cerrando filas, y él y Diego estaban siendo empujados fuera. Por la tarde, la casa estaba llena. 38 personas abarrotaban las amplias habitaciones de la hacienda Bustamante. Primos, suegros, socios comerciales que se habían convertido en familia honoraria. Adán contó las caras, reconociendo el patrón. Todos aquí debían algo a doña Ana o querían algo de ella. Esta era su corte, y ella era su monarca absoluta. Diego trató de desvanecerse en el fondo, pero a los niños no se les permite ser invisibles en familias como esta. Doña Ana seguía llamándolo al frente. Párate derecho. Deja de murmurar. Mira a las personas a los ojos cuando te hablen. Cada corrección entregada con una sonrisa para la audiencia, una crueldad sutil que solo Diego y Adán parecían reconocer. Adán vio cambiar la postura de su hijo a lo largo del día.
Los hombros de Diego se curvaron hacia adentro, protegiéndose. Su sonrisa se volvió forzada. Dejó de hacer preguntas, dejó de participar. Estaba aprendiendo la primera regla de supervivencia en un entorno abusivo: hazte pequeño. Valeria parecía ajena o, peor aún, cómplice. Se reía de los chistes de su madre, participaba en la burla sutil de los invitados que no estaban presentes, reforzaba cada corrección que doña Ana le hacía a Diego. Adán apenas la reconocía. Deberíamos irnos temprano, sugirió Adán durante un momento de tranquilidad. Diego está agotado. Nos vamos cuando mi madre diga que la celebración ha terminado, respondió Valeria. No seas grosero. Grosero sería quedarnos y dejar que ella siga destrozando a nuestro hijo. Ella no lo está destrozando. Lo está forjando. Estás demasiado cerca para verlo. Veo perfectamente claro. La pregunta es, ¿tú lo ves? La mandíbula de Valeria se tensó. Sé que crees que eres una especie de héroe exponiendo la corrupción en tus documentales, pero no puedes ver lo que está justo frente a ti. Una familia tratando de ayudar a un niño con dificultades, y un padre demasiado orgulloso para aceptar esa ayuda. ¿Ayuda? Doña Ana lo ha estado intimidando desde que llegamos. Ella le ha estado enseñando resiliencia, algo que claramente nunca aprendiste. El comentario dolió porque venía de un lugar que Adán no reconocía. Esta no era la mujer con la que se había casado, la que había llorado en su boda, la que había sostenido a Diego después de que nació y susurró promesas de protegerlo de todo. Esta era alguien más usando el rostro de Valeria. Llegó la noche. La cena fue otra producción elaborada, el tipo de comida diseñada para demostrar riqueza y gusto. Diego picoteó su comida, claramente abrumado. Adán se mantuvo cerca, interfiriendo cuando podía, pero doña Ana se había posicionado donde podía monitorear a todos. Después de la cena, doña Ana anunció que era hora de los juegos de Navidad. Los adultos jugarían charadas en la sala principal mientras los niños participarían en un ejercicio de formación del carácter que ella diseñó. Los instintos de Adán gritaron advertencia. ¿Qué tipo de ejercicio? Es una sorpresa. A los niños les encantará. Me gustaría saber qué, Adán. La voz de Valeria era aguda. Mi madre ha organizado actividades para niños durante décadas. Ella sabe lo que hace. Los niños fueron llevados a una habitación separada. Adán intentó seguirlos, pero Fausto le bloqueó el paso. Solo adultos en la sala principal. Confía en el proceso. No confío en nada de lo que pasa en esta casa. Ese es tu problema, no el nuestro. A Adán se le impidió físicamente seguir a su hijo. Se quedó en el pasillo, con cada instinto diciéndole que empujara a Fausto, agarrara a Diego y se fuera. Pero Valeria estaba mirando con los ojos de su madre, y él sabía que si hacía una escena, si reaccionaba exageradamente, lo usarían en su contra más tarde. Dirían que era inestable, paranoico. Lo documentarían. Así que esperó. 15 minutos, 20, 30. Entonces Diego emergió, con el rostro pálido y los ojos demasiado brillantes. Pasó junto a Adán sin hablar y se dirigió arriba. Diego. Adán lo siguió. ¿Qué pasó? Su hijo no respondió. Fue a la habitación de invitados, se metió en la cama completamente vestido y se cubrió la cabeza con las sábanas. Adán se sentó en el borde de la cama. Háblame, amigo. No quiero. La voz de Diego estaba apagada. Estoy cansado. ¿Pasó algo allí dentro? Silencio. ¿Alguien te lastimó? Nadie me tocó. El énfasis en tocó le dijo todo a Adán. Heridas emocionales entonces, del tipo que no dejaban marcas visibles. Quería exigir respuestas, irrumpir abajo y confrontar a doña Ana, pero Diego lo necesitaba tranquilo. Lo necesitaba presente. Así que Adán se acostó junto a su hijo y esperó. Finalmente, Diego habló. La abuela dijo que estábamos jugando un juego sobre las consecuencias. Dijo que todos cometen errores y los errores deben abordarse. Preguntó si alguien había cometido errores esta Navidad. El estómago de Adán se tensó.
Mi primo dijo que cometí un error al no comer mis huevos esta mañana. La abuela dijo que ese era un buen ejemplo. Preguntó a todos cuál debería ser la consecuencia. Jesucristo. Ellos dijeron. Dijeron que debería escribir no seré irrespetuoso 100 veces. E intenté, papá. Realmente lo intenté, pero algunas de las letras salieron al revés y escribí mal irrespetuoso. Y todos estaban mirando y no pude. Su voz se quebró. Adán abrazó a su hijo, la rabia creciendo en su pecho como una tormenta. Él no hizo nada malo. La abuela dijo que estaba avergonzando a la familia. Dijo que mamá y tú hicieron lo mejor que pudieron, pero yo no me estaba esforzando lo suficiente para ser normal. Tú eras normal, más que normal. Eres extraordinario. Entonces, ¿por qué todos piensan que estoy roto? Adán no tenía una respuesta que satisficiera a un niño de 5 años. Así que abrazó a Diego mientras su hijo finalmente lloraba, grandes sollozos temblorosos que había estado reprimiendo todo el día. Y Adán tomó una decisión. Se irían a primera hora de la mañana y no volverían. Le dijo a Valeria que se irían por la mañana. Ella respondió con furia fría. Nos quedamos hasta el día de Navidad. Esa es la tradición. Tu tradición es tóxica, y no someteré a nuestro hijo a otro día de ella. Estás siendo dramático. Diego necesita aprender. Si dices necesita aprender una vez más, lo tomaré y me iré esta noche. No te atreverías. Adán la miró a los ojos. Ponme a prueba. Durmieron en habitaciones separadas esa noche. O mejor dicho, Adán yacía despierto, escuchando el sueño agitado de Diego, planeando su estrategia de salida. Empacaría antes del amanecer, llevaría a Diego al coche si fuera necesario y se alejaría de esta familia venenosa para siempre. Pero doña Ana Bustamante no se convirtió en la mujer que era permitiendo que otros la desafiaran. La mañana de Navidad llegó con alegría artificial. Doña Ana había organizado un banquete de desayuno, y todos se reunieron en el comedor. Adán notó inmediatamente que los 38 parientes estaban presentes, un número inusual para la mañana de Navidad. Típicamente, las familias se separaban para abrir regalos, pero doña Ana había convocado a todos. Diego se sentó junto a Adán, callado y apagado. Apenas tocó su comida, solo la empujó alrededor de su plato. Los instintos protectores de Adán estaban en alerta máxima, pero aún no podía identificar la amenaza. Después del desayuno, doña Ana se puso de pie. Antes de abrir los regalos, quiero abordar algo importante. La unidad familiar es la base del éxito, y la unidad requiere responsabilidad. La sangre de Adán se heló. A veces los miembros de la familia toman decisiones que afectan a todos. A veces esas decisiones deben ser reconocidas públicamente para que podamos avanzar juntos. Valeria estaba observando a su madre con una expresión que Adán no podía leer. No del todo aprobación, pero tampoco preocupación. Diego, cariño, ¿puedes venir aquí, por favor? La mano de Adán salió disparada, agarrando el hombro de Diego. No. Es solo una actividad familiar, dijo doña Ana suavemente. Nada de que tener miedo. Ya no participará en tus actividades, Adán. Valeria siseó, no hagas una escena. Mírame. Pero Diego se puso de pie. Su pequeña voz cortó la tensión. Está bien, papá. Puedo manejarlo. El coraje en la voz de su hijo rompió el corazón de Adán. Diego caminó hacia donde estaba doña Ana, sus pasos lentos, su postura resignada. Aprendió que la resistencia solo empeoraba las cosas. Doña Ana puso su mano sobre el hombro de Diego. Este joven ha estado luchando esta Navidad. Ha sido incapaz de seguir instrucciones simples, incapaz de completar tareas básicas, incapaz de cumplir con los estándares que nuestra familia valora. Adán se puso de pie, pero Fausto y Luis se movieron para flanquearlo, bloqueando su camino. Y cuando los fracasos de una persona afectan a toda la familia, continuó doña Ana, necesitamos reconocerlo. Necesitamos nombrarlo para poder abordarlo. Sacó algo de su bolsillo. Un trozo de cartón con una cuerda atada. Lo hizo con anticipación.
Adán se dio cuenta de que esto fue premeditado. A veces los niños necesitan recordatorios claros del impacto de su comportamiento, dijo doña Ana, y sostuvo el letrero escrito en grandes letras negras: arruiné a esta familia. La habitación se quedó en silencio. Incluso los familiares que habían sido cómplices de la crueldad parecían incómodos. Esto era demasiado, y todos lo sabían. Adán intentó avanzar, pero el agarre de Fausto en su brazo era de hierro. No lo hagas. Suéltame. Solo lo harás peor para él. Doña Ana ató el letrero alrededor del cuello de Diego. El cartón descansaba contra su pequeño pecho, las palabras audaces y terribles. Diego se quedó perfectamente quieto, con el rostro inexpresivo, los ojos fijos en algo distante. Ahora, dijo doña Ana, su voz resonando en la habitación silenciosa. Quiero que Diego camine y les muestre a todos lo que sucede cuando no hacemos nuestro mejor esfuerzo. Valeria se puso de pie. Adán pensó, esperó, que iba a objetar. En cambio, caminó y ajustó el letrero, asegurándose de que colgara derecho. Es solo una lección, le dijo a Diego. Para que recuerdes hacerlo mejor. Algo se rompió dentro de Adán. No su amor por Valeria, eso había estado muriendo durante meses, sino algo más profundo. El último hilo de esperanza de que ella pudiera elegir a su hijo sobre la aprobación de su madre. Diego comenzó a caminar por la habitación, entre parientes que miraban hacia otro lado, pasando primos que susurraban. Mantuvo la cabeza en alto, los labios temblando, los ojos brillantes con lágrimas no derramadas. No lloró. No habló. Solo caminó, soportando su humillación con una dignidad que ningún niño de 5 años debería tener que poseer. Adán se quedó mirando durante 10 minutos. Cada segundo se sentía como una hora. Catalogó cada rostro que miraba hacia otro lado. Cada persona que permitió que esto sucediera, cada pariente que había elegido la comodidad sobre el coraje. Entonces se movió. Fausto y Luis intentaron detenerlo. Pero Adán había estado entrenando jiu-jitsu brasileño desde la universidad, un hábito de sus días trabajando en zonas de conflicto antes de convertirse en documentalista. Rompió el agarre de Fausto, esquivó a Luis y cruzó la habitación en 5 largas zancadas. Se quitó el saco mientras caminaba, sus movimientos deliberados y controlados. La habitación lo observaba, sintiendo que algo se acumulaba, algo que no podían detener. Adán llegó a Diego y se arrodilló. Los ojos de su hijo estaban vidriosos, su pequeño cuerpo temblando con el esfuerzo de no llorar. Sin decir una palabra, Adán quitó el letrero del cuello de Diego. Lo rompió por la mitad, luego en cuartos, dejando caer los pedazos sobre la costosa alfombra. Y cubrió los hombros de Diego con su saco. Le quedaba demasiado grande, colgando casi hasta el suelo, pero lo cubría como una armadura. Adán se inclinó, con la voz lo suficientemente suave para que solo Diego pudiera escuchar. No hiciste nada malo. Lo que pase después no se trata de ti. Se trata de asegurarse de que nunca le hagan esto a nadie más. Diego asintió, entendiendo más de lo que un niño de 5 años debería tener que entender. Adán se puso de pie, levantando a Diego en sus brazos. Luego se volvió para mirar a la habitación, y su voz llegó a cada rincón, dura como el acero. Ahora es mi turno. Cada invitado palideció. Habían visto algo en los ojos de Adán. Algo que prometía consecuencias. La habitación que había estado llena de cruel certeza ahora estaba espesa de miedo. Doña Ana se recuperó primero. ¿Cómo te atreves a interrumpir a nuestra familia? ¿Tu familia? La risa de Adán fue fría. No son una familia. Son una dictadura. Y las dictaduras caen cuando alguien finalmente dice no más. No tienes derecho. Tengo todo el derecho. Soy su padre, y acabo de ver a ti y a otros 37 adultos torturar a un niño de 5 años para su entretenimiento. Le estábamos enseñando. Lo estaban destruyendo. Hay una diferencia. Valeria dio un paso adelante. Adán, cálmate. Estás exagerando. Miró a su esposa. Realmente la miró. Te vi ayudar a ponerle ese letrero a nuestro hijo. Te vi priorizar la aprobación de tu madre sobre su bienestar,
y nunca te perdonaré por eso. Él necesitaba aprender. Solo para. Adán ajustó a Diego en sus brazos, sintiendo los pequeños brazos de su hijo apretados alrededor de su cuello. He documentado atrocidades en 6 países. He entrevistado a abusadores, visto a dictadores justificar su crueldad, visto a personas racionalizar cosas terribles, y todos ustedes suenan exactamente como ellos. La habitación estalló en protestas, negaciones, ira. Pero Adán mantuvo su voz firme, mantuvo sus ojos en doña Ana. Creen que son intocables. Creen que su dinero, su reputación, su posición social los protege. Pero he derribado a personas con más poder que ustedes. Y me aseguraré de que todos sepan exactamente lo que son. ¿Me estás amenazando? La voz de doña Ana era hielo. Te lo estoy prometiendo. Humillaste a mi hijo frente a 38 testigos. Rompiste algo en el que pasaré años ayudándolo a sanar. Y tienes que pagar por eso. ¿Con qué? Tus pequeños documentales que nadie ve. ¿Tu carrera? No eres nada, Adán. Siempre lo has sido. Entonces no tienes nada de qué preocuparte. Adán sonrió. Y no había calidez en ello. Pero estabas preocupada. Puedo verlo porque la gente como tú entiende el poder. Y acabas de aprender que estoy dispuesto a usar el mío. Se volvió para irse, con Diego todavía en sus brazos. Valeria le bloqueó el paso. Si sales por esa puerta, terminamos. Terminamos desde que ayudaste a poner ese letrero a nuestro hijo. Soy su madre. Una madre protege a su hijo. Lo alimentaste a los lobos para ganar la aprobación de tu madre. Eso no es maternidad. Eso es cobardía. Su mano golpeó su rostro. La bofetada resonó en la habitación silenciosa. Adán no se inmutó. Lo habían golpeado más fuerte en lugares peores. Simplemente ajustó a Diego, asegurándose de que la cara de su hijo estuviera vuelta hacia otro lado. Luego pasó junto a Valeria, pasando junto a Fausto y Luis, quienes ya no intentaron detenerlo. Pasó junto a 38 personas que habían elegido la crueldad sobre el coraje. En la puerta, se volvió una última vez. Todos vieron lo que pasó. Cada uno de ustedes recuerde eso cuando lleguen las consecuencias. Entonces Adán Hernández sacó a su hijo de la hacienda Bustamante hacia la fría mañana de diciembre y comenzó a planear su venganza. El departamento de la colonia Roma se sentía más pequeño de lo que Adán recordaba, pero también se sentía seguro. Diego no había hablado desde que salieron de Valle de Bravo, solo se sentó en el asiento del pasajero, abrazando al señor Trompa, mirando por la ventana. Cuando llegaron a casa, fue directo a su habitación y cerró la puerta. Adán le dio espacio durante 1 hora, luego llamó suavemente. ¿Puedo entrar? Diego estaba sentado en su cama dibujando. Adán se sentó a su lado y miró el dibujo, una casa en llamas, figuras de palitos huyendo. ¿Quieres hablar de ello? No tengo palabras. La voz de Diego era pequeña. Las siento, pero no sé cómo decirlas. El pecho de Adán se tensó. Su hijo de 5 años estaba luchando por articular el trauma. Está bien. A veces los sentimientos son demasiado grandes para las palabras. Papá. Diego levantó la vista, con los ojos rojos. ¿Por qué mamá ayudó a la abuela? Era la pregunta que Adán había estado temiendo. No lo sé, amigo. A veces las personas olvidan a quien se supone que deben proteger. ¿Ella me ama? Sí. Pero el amor no siempre es suficiente cuando las personas están rotas por dentro. ¿Estoy roto? No. Adán puso su brazo alrededor de Diego. Eres la persona más fuerte que conozco. Lo que hiciste hoy, caminar por esa habitación, no llorar, mantener tu dignidad. Eso requirió un coraje que la mayoría de los adultos no tienen. Quería llorar, pero tú no lo hiciste. No les diste ese poder sobre ti. Diego se apoyó en él. ¿Qué pasa ahora? Ahora nos aseguramos de que nunca puedan hacerle esto a nadie más. ¿Cómo? Voy a contar su historia.
La verdad sobre quiénes son realmente. ¿Les dolerá? Sí. Diego se quedó callado por un momento. Entonces, bien. La palabra dicha en la voz de su hijo rompió algo dentro de Adán. No solo ira, había estado enojado durante meses. Esto era algo más frío, más enfocado. Propósito. Su teléfono había estado vibrando durante horas. Mensajes de texto de Valeria exigiendo que trajera a Diego de vuelta. Mensajes de Fausto amenazando con acciones legales. Un correo de voz de doña Ana llamándolo inestable. Los ignoró todos y llamó a Cornelio Solís en su lugar. Carnal, respondió Cornelio. Esperaba que llamaras. Necesito tu ayuda. Dime. ¿Recuerdas lo que me dijiste antes de la boda sobre los Bustamante? Cada palabra. Necesito todo lo que encontraste. Cada demanda, cada acusación, cada susurro de irregularidad, y lo necesito en un formato que pueda usar. Cornelio se quedó callado por un momento. ¿Qué pasó? Adán se lo contó. Toda la historia, desde las dificultades de lectura de Diego hasta el letrero alrededor de su cuello. Desde la traición de Valeria hasta su promesa en esa habitación. Cuando terminó, la voz de Cornelio era de acero. Voy para allá. Empezamos esta noche. Cornelio llegó una hora después con su computadora portátil y una caja de archivos. Era un hombre alto, moreno, con rasgos afilados e instintos más afilados. Se conocieron en la escuela de cine y se unieron por su creencia compartida de que el trabajo documental podía cambiar el mundo. Cornelio se especializaba en periodismo de investigación, el tipo que exponía el fraude corporativo y la corrupción política. Antes de empezar, dijo Cornelio, necesito preguntar, ¿qué tan lejos estás dispuesto a llegar? Hasta el final. Quiero decir, legalmente, éticamente, esto podría ponerse feo. Humillaron a mi hijo frente a 38 personas. Valeria los ayudó. En lo que a mí respecta, declararon la guerra y estoy respondiendo de la misma manera. Cornelio asintió lentamente. Entonces quememos su mundo hasta los cimientos. Trabajaron toda la noche. Cornelio había sido minucioso en su investigación previa a la boda, compilando información sobre la familia Bustamante que pintaba un cuadro inquietante. La tenencia de doña Ana como directora había dejado un rastro de niños destruidos. Cornelio había encontrado 3 demandas de exalumnos alegando abuso emocional y discriminación. Los casos se habían resuelto con acuerdos de confidencialidad, enterrados bajo capas de protección legal. Pero Cornelio había encontrado a los estudiantes, ahora adultos, dispuestos a hablar extraoficialmente. Tienen miedo de ella, explicó Cornelio. Incluso años después, pero quieren que se cuenten sus historias. El imperio inmobiliario de Mauro se había construido sobre prácticas predatorias, comprar propiedades en vecindarios de bajos ingresos, aumentar las rentas, obligar a los residentes a irse. Había demandas pendientes, reclamos de discriminación de vivienda, acusaciones de soborno a funcionarios de la ciudad. Fausto tenía un historial de prácticas comerciales despiadadas que bordeaban las adquisiciones hostiles ilegales, maltrato a empleados, violaciones ambientales que su empresa había encubierto. Luis, el abogado, había estado involucrado en varios casos defendiendo a clientes que todos sabían que eran culpables. Había armado el sistema legal para aplastar a las víctimas y proteger a los abusadores. Esta familia, dijo Cornelio, está podrida de arriba a abajo. Han usado dinero e influencia para mantenerse protegidos, pero han dejado un rastro de personas dañadas a su paso. ¿Podemos probar algo de eso? ¿Con el enfoque correcto? Sí. Estas personas son arrogantes. Creen que son intocables. Eso los hace descuidados. Adán miró la evidencia que Cornelio había compilado. Necesitamos más que evidencia histórica. Necesitamos que se rebelen ahora, de maneras que no puedan negar o tergiversar. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que a personas como los Bustamante no pueden resistirse a una audiencia. Necesitan realizar su superioridad, demostrar su poder. Si les damos el escenario correcto, se expondrán. Los ojos de Cornelio se iluminaron con comprensión. ¿Quieres tenderles una trampa?
Quiero darles suficiente cuerda para que se ahorquen. Luego quiero asegurarme de que todo el mundo esté mirando cuando lo hagan. Estoy dentro. ¿Cuál es la jugada? Adán sacó su cuaderno y comenzó a esbozar ideas. Había pasado 8 años haciendo documentales que exponían a personas poderosas. Conocía sus patrones, sus debilidades, sus señales. Los Bustamante pensaban que eran especiales, pero eran solo otro sistema corrupto esperando ser desmantelado. Primero, documentamos todo. Cada interacción, cada mensaje, cada amenaza que hagan. Construimos una línea de tiempo. Ya empecé. Cornelio tocó su computadora portátil. He estado archivando los mensajes de texto de Valeria desde que llamaste. Está haciendo amenazas sobre la custodia. Bien. Déjala. Cuanto más agresivos se pongan, más revelan. ¿Qué pasa con Diego? Él es la prioridad. Necesito llevarlo a terapia. Conseguirle ayuda para procesar esto. Y necesito asegurarme de que Valeria no pueda usar los tribunales para llevarlo de vuelta a ese entorno. Necesitarás un abogado. ¿Conozco a alguien? Francisca Báez. Se especializa en derecho familiar y no retrocede ante acusados ricos. Cornelio tomó nota. ¿Qué más? Necesitamos identificar a las otras víctimas. Los estudiantes que doña Ana destruyó. Los inquilinos que Mauro desplazó, los empleados que Fausto abusó. Les damos una plataforma para contar sus historias. Se defenderán. Acuerdos de confidencialidad, amenazas legales, intimidación. Déjalos. Cada acción que tomen revela más de quiénes son. Lo documentamos todo. Esto podría llevar meses. Tengo tiempo y paciencia. Adán miró la foto de Diego en su escritorio. Rompieron algo en mi hijo. Me aseguraré de que paguen por eso de todas las formas posibles. Durante las siguientes 3 semanas, Adán construyó su caso con la precisión de un cirujano. Inscribió a Diego en una nueva escuela, una con excelente apoyo para diferencias de aprendizaje. Contrató a Francisca Báez, quien inmediatamente solicitó la custodia exclusiva y documentó el incidente de Navidad con detalle clínico. Valeria respondió con furia. Contrató a un abogado del bufete de Luis, alguien que se especializaba en litigios agresivos. La batalla por la custodia comenzó en serio, y con ella llegó una avalancha de acusaciones. Adán era inestable, paranoico, alienando a Diego de su madre, mentalmente no apto. Adán documentó cada afirmación falsa, cada exageración, cada intento de manipular la narrativa. Francisca convirtió cada acusación en evidencia de la voluntad de los Bustamante de mentir y distorsionar la verdad. Están haciendo nuestro caso por nosotros, dijo Francisca durante una reunión. Cada presentación muestra a una familia más preocupada por ganar que por el bienestar de Diego. Mientras tanto, Cornelio rastreó a los exalumnos de doña Ana. 3 de ellos aceptaron entrevistas filmadas. Sus rostros oscurecidos, sus voces alteradas, pero sus historias devastadoras, historias de humillación pública, de ser obligados a usar letreros como Diego, de tortura psicológica disfrazada de disciplina. Ella las llamaba sus técnicas de corrección, explicó un exalumno. Identificaba a los débiles, a los niños que tenían dificultades, y los quebraba frente a todos. Decía que estaba formando el carácter, pero lo que realmente estaba haciendo era alimentar su necesidad de poder. Adán vio las entrevistas, su determinación endureciéndose. Esto no se trataba solo de Diego. Se trataba de detener un ciclo de abuso que había estado funcionando durante décadas. También descubrió algo interesante sobre el negocio de Mauro. La compañía se estaba preparando para un importante acuerdo de refinanciamiento. Necesitaban mantener una imagen pública limpia para asegurar términos favorables. Cualquier escándalo podría poner en peligro millones de pesos en financiamiento. Esa es nuestra apertura, dijo Cornelio. Golpéalos donde les duele. Su cartera y su reputación. Todavía no, respondió Adán. Primero, necesitamos que cometan un error. Uno grande. Algo que no puedan explicar. La oportunidad llegó 3 semanas después de Navidad. Valeria solicitó una audiencia de custodia de emergencia,
alegando que Adán le impedía ver a Diego. Era una mentira. Adán había ofrecido visitas razonables, pero Valeria se había negado a menos que Diego se disculpara por avergonzar a la familia. La audiencia estaba programada para mediados de enero. Adán sabía que los Bustamante asistirían en fuerza, listos para presentar su versión de los hechos, y él estaba listo para ellos. La audiencia de custodia se llevó a cabo en una sala de tribunal estéril en la Ciudad de México. El juez Rosendo Mayo presidía, un hombre conocido por ser justo pero intolerante con los juegos. Adán se sentó con Francisca, mientras Valeria se sentaba con el abogado de su familia, Carlos Rocha, flanqueada por doña Ana y Fausto. Mauro se sentó en la parte de atrás, silencioso como siempre. Rocha abrió agresivamente. Su señoría, el señor Hernández está involucrado en una alienación parental del tipo más atroz. Retiró al niño de la celebración navideña familiar sin permiso, desde entonces ha rechazado el contacto razonable con la madre y ha estado llenando la cabeza del niño con mentiras sobre la familia Bustamante. Francisca se puso de pie. Su señoría, tenemos evidencia documentada de lo que ocurrió en la celebración de Navidad que contradice directamente las afirmaciones del licenciado Rocha. ¿Qué tipo de evidencia? Evidencia fotográfica, registros de mensajes de texto y declaraciones de testigos. Adán había estado ocupado. Había contactado a dos de los parientes que habían estado en Navidad, primos más jóvenes que habían estado horrorizados por lo sucedido pero demasiado intimidados para hablar. Con promesas de anonimato, proporcionaron declaraciones. Más importante aún, Adán había usado un pequeño dispositivo de grabación que usaba para el trabajo documental. Había grabado todo. Francisca reprodujo el audio para el tribunal. La voz de doña Ana, clara y fría, instruyendo a Diego a caminar por la habitación. La voz de Valeria diciendo, es solo una lección. El silencio de 38 adultos que permitieron que sucediera. La expresión del juez Mayo se oscureció mientras escuchaba. Cuando terminó la grabación, miró a Valeria. Señor Bustamante, ¿participó usted en este incidente? El rostro de Valeria estaba pálido. ¿Fue? Mi madre estaba tratando de enseñarle. Ayudó a ponerle un letrero a su hijo de 5 años que decía arruiné a esta familia. No fue con la intención. Responda la pregunta. Sí, pero... Y lo exhibió alrededor de una habitación llena de adultos. Rocha se puso de pie. Su señoría, este fue un asunto familiar, una acción disciplinaria interna. Esto fue abuso infantil, dijo el juez Mayo rotundamente. Abuso psicológico y emocional, documentado por la propia madre del niño. Doña Ana se levantó de su asiento. Su señoría, si se me permite. No se le permite. Siéntese, señora. Soy Ana Bustamante. Fui directora de escuela durante 30 años, y. Soy un juez de lo familiar con 20 años en el tribunal. Siéntese. Pero doña Ana no podía detenerse. Este era su patrón. Tenía que controlar la habitación, tenía que imponer su autoridad. Este tribunal necesita entender que Diego es un niño con problemas que requiere una guía firme. Su padre ha estado permitiendo sus debilidades. Un niño de 5 años que lucha con la lectura no es débil. Probablemente tenga una discapacidad de aprendizaje que requiere apoyo, no humillación. He tratado con cientos de niños como él. ¿Y a cuántos de ellos traumatizó? La voz del juez Mayo cortó como hielo. Estoy mirando declaraciones de 3 exalumnos suyos, señora Bustamante, que describen incidentes similares de humillación pública bajo su supervisión. Doña Ana se puso rígida. Adán sintió una oleada de satisfacción. Cornelio había llevado las declaraciones a Francisca, quien las había presentado como evidencia de respaldo. La trampa se estaba cerrando. Esas son mentiras. ¿Lo son? Porque describen los mismos métodos que usó con su nieto. Los mismos letreros, la misma vergüenza pública, las mismas justificaciones sobre la formación del carácter. Rocha intentó intervenir. Su señoría, esas declaraciones son rumores. Están estableciendo un patrón de comportamiento, y este tribunal toma los patrones muy en serio. El juez Mayo se volvió hacia Valeria.
Señor, Bustamante, le voy a preguntar directamente. ¿cree que lo que le pasó a su hijo en Navidad fue apropiado? Valeria miró a su madre, luego al juez. Adán podía ver la guerra en su rostro. Años de condicionamiento contra la evidencia de sus propios ojos. Yo. Mi madre tiene más experiencia. Eso no es lo que pregunté. ¿Cree que fue apropiado humillar a su hijo de esa manera? Estaba destinado a enseñarle. ¿Sí o no? Las manos de Valeria temblaban. No lo sé. Entonces no es apta para tener la custodia hasta que lo averigüe. El juez Mayo tomó una nota. Estoy otorgando la custodia total temporal al señor Hernández. La señora Bustamante tendrá visitas supervisadas solamente, pendiente de la finalización de clases para padres y una evaluación psicológica. No puede hacer esto. Doña Ana estaba de pie otra vez. Somos la familia Bustamante, lo cual no significa nada en esta sala del tribunal. No me importa su nombre o su dinero. Me importa un niño que fue abusado por su familia extendida mientras su madre observaba. La mirada del juez Mayo recorrió a la familia. Señor Bustamante, Mauro, usted estuvo presente en este evento. ¿Tiene algo que decir? Mauro se puso de pie lentamente. Por primera vez en la memoria de Adán, el anciano habló con algo parecido a la convicción. Mi esposa a veces lleva las cosas demasiado lejos. La sala del tribunal se quedó en silencio. Doña Ana miró a su esposo en estado de shock. Debería haberlo detenido, continuó Mauro. He dejado que pasen demasiadas cosas a lo largo de los años. Ese niño no merecía lo que pasó. Gracias por su honestidad, señor. El juez Mayo volvió su atención a los abogados. Quiero una evaluación psicológica completa del niño para documentar cualquier trauma. Quiero a la señora Bustamante en clases para padres dentro de 2 semanas, y quiero una audiencia de seguimiento en 60 días para reevaluar la situación. Golpeó su mazo. Se levanta la sesión. Adán exhaló, sintiendo el peso del momento. No fue una victoria completa, Valeria todavía tenía la patria potestad, pero era protección para Diego. Y era un registro público de lo que los Bustamante habían hecho. Fuera de la sala del tribunal, doña Ana agarró el brazo de Adán. Esto no ha terminado. Tienes razón. No lo ha hecho. Te has hecho un enemigo poderoso. He documentado a un abusador de niños. Hay una diferencia. Sus ojos destellaron de rabia. Te destruiré. Ya lo intentaste. Fallaste. Fausto se unió a su madre. Apelaremos. Ataremos esto en los tribunales durante años. Y cada presentación, cada apelación, cada acción legal será más evidencia de las prioridades de su familia. Están más interesados en ganar que en el bienestar de Diego. El tribunal lo ve. Eventualmente, todos lo harán. Nadie te creerá, siseó doña Ana. Somos respetados en esta comunidad. Tú no eres nadie. Esa es la parte hermosa, dijo Adán con calma. No necesito ser alguien. Solo necesito tener razón. Y la tengo. Se alejó, dejando a la familia Bustamante parada en el pasillo del tribunal, su fachada cuidadosamente construida comenzando a agrietarse. Esa noche, Adán y Cornelio revisaron sus próximos pasos. La batalla por la custodia se había ganado, pero la guerra más grande continuaba. El caso judicial es de registro público ahora, notó Cornelio. Los medios locales lo recogerán. El apellido Bustamante se asociará con el abuso infantil, pero lo tergiversarán, dijo Adán. Alegarán parcialidad, manipulación, que soy un exardido usando el sistema. Es por eso que necesitamos controlar la narrativa. Eres un documentalista. Haz un documental. Adán había estado pensando lo mismo. Una exposición completa. No solo lo que le pasó a Diego, sino el patrón de abuso. Los métodos de doña Ana como directora, las prácticas comerciales de Mauro, el comportamiento corporativo de Fausto. ¿Puedes lograr que se haga? Eso requiere financiación, distribución.
Tengo contactos, gente que ha estado queriendo que haga algo más grande, más visible. Esto podría ser. Es personal, sin embargo. Eso será un inconveniente. Es personal, coincidió Adán. Pero eso lo hace poderoso. Puedo hablar desde dentro de la experiencia. Mostrar a los espectadores exactamente lo que estas personas hacen para mantener el control. Trabajaron hasta el amanecer delineando la estructura del documental. Se abriría con la historia de Diego, luego se expandiría para mostrar la naturaleza sistémica de la crueldad de los Bustamante. Entrevistarían a los exalumnos de Doña Ana, a los inquilinos desplazados de Mauro, a los exempleados de Fausto. Documentarían las tácticas de intimidación legal de la familia, su uso de la riqueza para escapar de las consecuencias, y mostrarían el incidente de Navidad en sí. Adán tenía la grabación de audio, y uno de los parientes horrorizados había tomado fotos en secreto con su teléfono mostrando a Diego caminando con el letrero. Se las había enviado a Adán con una nota: me avergüenzo de no haberlo detenido. Por favor, usa estas. Esto los arruinará, dijo Cornelio en voz baja. Bien. Adán. Necesito que estés seguro. Una vez que esto se haga público, no hay vuelta atrás. Tu hijo será parte de una historia muy pública. Valeria nunca te perdonará. Los Bustamante usarán todos los recursos que tienen para destruirte. Ya destruyeron a mi familia. Solo me estoy asegurando de que el mundo sepa lo que son. Cornelio asintió. Entonces hagamos una película que cambie las cosas. El documental se armó durante las siguientes 6 semanas. Adán lo tituló Lecciones de Crueldad, el método Bustamante. Fueron 90 minutos de testimonios devastadores, evidencia documentada y análisis cuidadoso de cómo las familias ricas usaban su poder como arma. Las entrevistas de los exalumnos fueron desgarradoras. Describieron años de terapia para recuperarse de los métodos de enseñanza de Doña Ana. Una mujer, ahora de 30 años, se derrumbó describiendo cómo la humillación pública que había soportado la había llevado a un intento de suicidio a los 16 años. Ella rompió algo en mí, dijo la mujer, con el rostro oscurecido, la voz alterada. Pasé 15 años creyendo que no valía nada porque ella me dijo que lo era frente a todos los que conocía. Los inquilinos desplazados de Mauro describieron familias destrozadas cuando las rentas se duplicaron repentinamente, obligándolos a abandonar los hogares en los que habían vivido durante generaciones. Varios habían sido desalojados justo antes de Navidad, sus pertenencias puestas en la calle mientras los abogados de los Bustamante argumentaban que todo era perfectamente legal. Los exempleados de Fausto describieron una cultura laboral de miedo y represalias. Un hombre había sido despedido después de informar violaciones de seguridad. Otra mujer había sido incluida en la lista negra en toda la industria después de quejarse de discriminación. Y a lo largo del documental, entretejido en cada historia, estaba la experiencia de Diego. Adán mostró las fotos de su hijo usando ese letrero, reprodujo el audio de Doña Ana instruyéndolo para que desfilara por la habitación. Entrevistó al juez Mayo, quien habló cuidadosamente sobre los patrones de abuso en familias ricas que creen que están por encima de la responsabilidad. La sección final se centró en lo que sucedió después, la negativa de Valeria a reconocer las malas acciones, las amenazas legales de la familia, su intento de silenciar a las víctimas con acuerdos de confidencialidad e intimidación. Adán terminó el documental con un mensaje directo a la cámara: los Bustamante no son únicos. Hay familias como ellos en cada comunidad. Personas que usan la riqueza y el estatus social para protegerse de las consecuencias mientras destruyen a cualquiera que consideren débil. Este documental es para sus víctimas. No estás loco. No eres demasiado sensible. No eres el problema. Ellos lo son. Cornelio se sentó junto a Adán mientras veían el corte final. Este es un trabajo poderoso, hermano. Tu mejor trabajo. ¿Será suficiente para cambiar a los Bustamante? Tal vez no, pero les dará una voz a sus víctimas, y se asegurará de que lo que le pasó a Diego no le pase a alguien más en silencio. Adán envió el documental a una importante plataforma de streaming que lo había estado cortejando durante años. Lo aceptaron de inmediato, reconociendo tanto la calidad del trabajo como su impacto potencial. La fecha de lanzamiento se fijó para el 1 de marzo, 2 meses después del incidente de Navidad.
Los Bustamante se enteraron del documental 3 semanas antes de su lanzamiento cuando la plataforma de streaming lo anunció en las redes sociales. La reacción fue inmediata y masiva. Doña Ana envió una carta de cese y desista alegando difamación. El abogado de Adán, Francisca, respondió con documentación que probaba cada afirmación en el documental. Los abogados de Doña Ana se quedaron en silencio. Fausto intentó usar sus conexiones comerciales para presionar a la plataforma para que retirara el documental. Se negaron, señalando que nada en la película era falso y que el periodismo documental es un discurso protegido. Luis presentó una moción alegando que el documental violaba la privacidad de Diego. El juez Mayo la desestimó, señalando que Adán tenía la custodia total y el derecho de compartir la historia de su hijo, y que el interés público en exponer el abuso infantil superaba las preocupaciones de privacidad. Mauro, sorprendentemente, no hizo nada. El anciano había estado callado desde la audiencia de custodia, y según los rumores que Cornelio había escuchado, se había mudado a uno de los departamentos corporativos de su empresa, separado de Doña Ana. La respuesta de Valeria fue personal. Le envió a Adán un largo mensaje de texto lleno de dolor y acusación: «Estás destruyendo a mi familia por venganza. Estás usando a nuestro hijo como arma. No eres mejor de lo que dices que somos». Adán respondió simplemente: «Estoy protegiendo a nuestro hijo y asegurándome de que no puedas hacerle esto a nadie más». Hay una diferencia. Ella no respondió. El 1 de marzo, Lecciones de crueldad, el método Bustamante salió al aire. En 24 horas, era tendencia en las redes sociales. En 48 horas, los principales medios de comunicación cubrían la historia. En una semana, había sido visto más de 5 millones de veces. La respuesta del público fue abrumadora. Exalumnos de Doña Ana contactaron a Adán, compartiendo historias similares. Los inquilinos de los edificios de Mauro organizaron una protesta. La compañía de Fausto enfrentó boicots y perdió varios contratos importantes. Pero el impacto más significativo provino de un lugar inesperado: la policía. Una de las exalumnas de Doña Ana había mencionado en su entrevista que había robado dinero de sus padres para evitar ir a la escuela, aterrorizada de enfrentar más humillaciones. El robo no había sido denunciado, pero Doña Ana lo sabía y lo usó como palanca durante años, amenazando con denunciarlo si la estudiante alguna vez hablaba públicamente sobre el abuso. Eso era extorsión, y era un crimen. Los detectives contactaron a Adán, pidiendo entrevistarlo y acceder a sus materiales de investigación. Cooperó plenamente, entregando todo lo que Cornelio había compilado. En 2 semanas, Ana Bustamante fue arrestada y acusada de múltiples cargos de extorsión y peligro infantil. La evidencia del documental, combinada con nuevos testimonios de víctimas que finalmente se sintieron seguras para hablar, construyó un caso abrumador. Fausto fue investigado por violaciones ambientales y laborales que su empresa había encubierto. El negocio de Mauro enfrentó una investigación federal sobre prácticas de discriminación de vivienda. El imperio Bustamante, construido sobre décadas de crueldad disfrazada de excelencia, colapsó de manera espectacular. El juicio comenzó en mayo, 3 meses después de la humillación navideña de Diego. Adán asistió todos los días, sentado en la galería con Cornelio, viendo cómo los fiscales desmantelaban sistemáticamente la imagen cuidadosamente construida de Doña Ana. Los exalumnos testificaron, sus rostros visibles ahora, sus voces claras. Describieron años de crueldad calculada de una mujer que identificaba a niños vulnerables y los rompía metódicamente. La fiscalía presentó evidencia de 6 estudiantes diferentes a los que Doña Ana había extorsionado a lo largo de los años, utilizando el conocimiento de infracciones menores para mantener el control mucho después de que hubieran dejado su escuela. Ella todavía me controlaba a los 25 años, testificó una mujer. Conseguí un buen trabajo, estaba empezando a construir una vida, y ella llamó para recordarme que aún podía arruinarme si alguna vez hablaba sobre lo que había hecho. El miedo nunca desapareció. La defensa de Doña Ana argumentó que sus métodos, aunque quizás duros para los estándares modernos, estaban dentro de los límites de la disciplina educativa. La fiscalía reprodujo el audio de la humillación de Diego, y la sala del tribunal se quedó en silencio. «Esto no es disciplina», dijo el fiscal. «Esto es tortura. Esta es una mujer que disfruta rompiendo niños porque la hace sentir poderosa». Al tercer día,
Mauro subió al estrado, no para la defensa, sino para la fiscalía. La sala del tribunal zumbó con sorpresa mientras el anciano, encorvado por la edad y el arrepentimiento, testificaba contra su esposa. Debería haberla detenido hace décadas, dijo Mauro en voz baja. Vi lo que hizo a los estudiantes, a los empleados, a nuestros propios hijos. Pero ella era tan segura, tan contundente, y yo fui débil. Dejé que destruyera a la gente porque era más fácil que enfrentarme a ella. ¿Por qué está testificando ahora?, preguntó el fiscal. Porque vi lo que le hizo a mi nieto, y vi a su padre hacer lo que yo nunca pude. Decir no. Levantarse. Proteger a alguien que no podía protegerse a sí mismo. Si este anciano finalmente puede encontrar algo de coraje, tal vez no sea demasiado tarde para hacer lo correcto. El rostro de doña Ana fue de piedra durante todo el testimonio de Mauro, pero Adán vio las grietas formándose. Esta era su pérdida final, no los cargos, sino la traición de la única persona que la había habilitado durante 50 años. El jurado deliberó durante 3 horas. Encontraron a doña Ana culpable de todos los cargos. En la sentencia, el juez fue implacable. Señor Bustamante pasó 30 años en una posición de confianza y la usó para infligir crueldad sistemática a los niños. Justificó sus acciones como educación, pero lo que realmente hizo fue alimentar su necesidad de poder destruyendo a aquellos que no podían defenderse. El tribunal la sentencia a 3 años de prisión seguidos de 5 años de libertad condicional supervisada. Se le prohíbe permanentemente cualquier contacto con menores y trabajar en cualquier capacidad educativa. Doña Ana fue sacada de la sala del tribunal esposada. No miró a Mauro, no miró a sus hijos, no miró a nadie. La mujer que exigía la atención de todos finalmente se redujo a solo otro criminal. Fausto y Luis enfrentaron sus propios ajustes de cuentas. Las violaciones ambientales de Fausto resultaron en multas masivas y un decreto de consentimiento federal que requería supervisión independiente de su empresa. Varios ejecutivos, incluido Fausto, fueron acusados de violar a sabiendas las leyes ambientales. Fausto aceptó un acuerdo de culpabilidad, 2 años en una prisión federal, restitución a las comunidades afectadas y prohibición permanente de servir como funcionario corporativo. Luis perdió su licencia de abogado después de que una investigación de la Junta de Ética descubriera que había ayudado a clientes a destruir evidencia e intimidar a testigos. La decisión del Colegio de Abogados fue mordaz. El señor Bustamante armó el sistema legal para proteger a los abusadores y silenciar a las víctimas. No es apto para ejercer la abogacía. Mauro, fiel a su testimonio en la corte, tomó medidas para enmendar las cosas. Reestructuró su compañía de bienes raíces, contratando una junta independiente para supervisar las operaciones. Estableció un fondo para compensar a los inquilinos desplazados e implementó prácticas de vivienda justa. No borró décadas de daño, pero fue algo. También se acercó a Adán. Sé que no tienes motivos para perdonarme. Me senté allí y vi mientras mi esposa torturaba a mi nieto. Pero si estás dispuesto, me gustaría ser parte de la vida de Diego. No el abuelo que fui, silencioso y cómplice, sino el que debería haber sido todo el tiempo. Adán lo consideró cuidadosamente. Consultó a Diego, quien dijo simplemente, el abuelo Mauro pidió perdón. Nadie más lo hizo. Comenzaron con visitas supervisadas, Mauro llevando a Diego a museos, leyéndole, estando presente sin tratar de corregir o controlar. Fue tentativo, frágil, pero fue algo. Valeria fue la pieza más difícil. Había perdido a su madre en prisión, visto a sus hermanos caer de sus posiciones de poder, visto el apellido de su familia convertirse en sinónimo de abuso. Completó sus clases para padres ordenadas por la corte, se sometió a una evaluación psicológica y lentamente comenzó a reconstruir una relación con Diego. Pasaron 6 meses antes de que Adán permitiera visitas no supervisadas. Pasaron 9 meses antes de que Valeria pudiera admitir lo que había hecho mal. Se reunieron en una cafetería en la Roma, territorio neutral. Valeria se veía diferente, más pequeña de alguna manera, menos segura. La armadura de los Bustamante se había agrietado. Vi el documental, dijo. Todo. Vi lo que le pasó a Diego desde afuera. Y vi qué monstruo fui. No fuiste un monstruo, dijo Adán en voz baja.
Estabas atrapada en un sistema tóxico y elegiste la aprobación de tu madre sobre la seguridad de tu hijo. Eso no es monstruoso. Es débil. Ella se estremeció pero no discutió. Mi terapeuta dice que he sido condicionada desde la infancia para priorizar la opinión de mi madre sobre mi propio juicio. Eso no excusa lo que hice. No, no lo hace. Ayudé a poner ese letrero a nuestro hijo. Le dije que era solo una lección cuando sabía, en algún lugar dentro, que era crueldad. Y la elegí a ella sobre él. Las lágrimas corrían por el rostro de Valeria. No sé si alguna vez me perdonará. Podría. Los niños son más indulgentes que los adultos. ¿Qué hay de ti? Adán se quedó callado por un largo momento. No sé si puedo perdonarte por ese día, por elegirla a ella, por ayudar a lastimarlo. Pero puedo trabajar contigo para la crianza compartida si demuestras que has cambiado. ¿Cómo demuestro eso? Poniendo a Diego primero cada vez, incluso cuando sea difícil, incluso cuando te cueste algo. Valeria asintió. Voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser la madre que él merecía desde el principio. Entonces podemos encontrar una manera de avanzar. Elaboraron un acuerdo de custodia legal compartida con Adán teniendo la custodia física primaria. Valeria tendría a Diego cada 2 fines de semana y los miércoles por la noche. No era perfecto, pero era viable. Diego fue cauteloso con su madre al principio, probando los límites, viendo si ella volvería a los viejos patrones. Pero Valeria se mantuvo firme, y lentamente, dolorosamente, comenzaron a reconstruir. Un año después de esa Navidad, Adán y Diego se sentaron en su departamento, viendo la cobertura del aniversario del lanzamiento del documental. Lecciones de crueldad había ganado varios premios, generado discusiones sobre la riqueza y la responsabilidad, y llevado a reformas en cómo las escuelas de élite manejan la disciplina. Papá. Diego levantó la vista de su libro. Estaba leyendo ahora, lenta pero constantemente, con la ayuda de un tutor maravilloso que entendía la dislexia. ¿Las personas malas siguen siendo malas? Algunos de ellos aprendieron, otros no. La abuela Ana no aprendió. No, no lo hizo. Pero el abuelo Mauro sí. Y tal vez mamá está aprendiendo. Sí, amigo. Tal vez lo esté. Diego volvió a su libro, y Adán sintió que algo se asentaba en su pecho. No del todo paz, el daño hecho a su hijo tardaría años en sanar por completo, pero algo parecido a la resolución. Los Bustamante habían tratado de romper a Diego, tratado de moldearlo a su imagen de lo que debería ser un niño. En cambio, se habían revelado por lo que eran. Y Adán se había asegurado de que el mundo estuviera mirando cuando lo hicieron. Su teléfono vibró. Un mensaje de Cornelio, nuevo proyecto. Documental sobre informantes corporativos. Podría usar tu toque. Adán miró a Diego, contento y leyendo. Ya no era el niño tembloroso de esa Navidad. Veamos qué pasa después, respondió. Estoy dentro. Porque eso era lo que tenía enfrentarse a los matones, una vez que lo haces con éxito, te das cuenta de que puedes hacerlo de nuevo. Y siempre había más matones que necesitaban ser expuestos. Los Bustamante le habían enseñado eso. Lo habían empujado al límite, obligado a encontrar su poder, y aprendieron de la manera difícil que algunas personas no se rompen, se defienden. Y cuando se defienden, ganan. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaron esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, miren los vídeos recomendados en la pantalla, y los veré.